Sí, me parece que está bien ahora. ¿Está listo? Perfecto. Perfecto, ok, adelante. Bueno, buen día a todos. Mi nombre es Joaquín Merino. Soy responsable de HPC, AI y IoT en Dell Technology e Intel. Es una alegría y un honor poder participar en HIS Go Live 2020. Me gustaría agradecerles por la oportunidad de hablar un poco sobre lo que están haciendo Intel y Dell en HPC y salud. Mi agradecimientos al Departamento de Informática en Salud del Hospital Italiano de Buenos Aires. Gracias. Bueno, para mantener esta trayectoria exponencial que acabamos de ver, para que continúe, creemos que toda organización debe ser una organización digital, impulsada por datos, que se ejecute en un mundo multicloud. Haga esto y tendrá éxito en lo futuro digital, es lo que nosotros pensamos. ¿Y quién hará esto posible para su organización? Yo estoy seguro que son ustedes, los tecnólogos, los profesionales de la medicina. Como acabamos de ver, la tecnología ha ayudado a definir la experiencia humana durante siglos. El futuro no es diferente al futuro. Para 2030, la asociación entre personas y máquinas será más profunda, rica e envolvente que nunca. Y el presente es lo mismo. El presente es lo mismo. Durante la última década, todas las industrias y sectores gubernamentales, independientemente de su tamaño y geografía, han experimentado una transformación digital importante. Así que prepararte para arremangarte. El futuro digital está a la vuelta de la esquina y necesita gente como tú, como los profesionales de medicina, tecnólogos, para hacerlo realidad. Bueno, estoy seguro que ya he escuchado mucho el término transformación digital y quizás demasiado. Pero sigue siendo difícil de definir, excepto en el ámbito de IoT, HPC e inteligencia artificial. De hecho, diría que no hay mejor ejemplo de transformación digital que IoT. Transformación cosas en materiales e en flujos de datos. IoT digitaliza el mundo físico, impulsiona el futuro digital con nuevas fuentes de datos y abre perspectivas de oportunidad para nuevas formas de interactuar con prácticamente cualquier cosa, desde plantas de fabricación hasta la humilde tostadora. Entonces, ¿de cuántos datos estamos hablando aquí? 175 billones de gigabytes. Son muchos datos. Pero, según IDC, esa es la cantidad de datos que habrá en 2025. En comparación con solo 33 billones de gigabytes en la actualidad. Las fuentes son innumerables, pero IDC las define como el núcleo, por ejemplo, centro de datos tradicionales y en la nube. El borde, infraestructura reforzada para empresas como torres de telefonía móvil y sucursales. Y los puntos finales, PCs, teléfonos, smartphones y dispositivos de IoT. Estoy seguro que ha escuchado estadísticas sobre lo que está creciendo específicamente todos estos datos. Solo tres que creo que son particularmente poderosos. Por ejemplo, el avión bimotor Boeing 737 genera como 333 GB de datos por minuto, por motor. Una plataforma de perforación de petróleo y gas lista para IoT, produce como 7 a 8 terabytes de datos operacionales al día. Los automóviles conectados pueden generar más de 1 peta de datos operativos al día. En pocas palabras, los datos de IoT impulsarán los motores de la inteligencia artificial, HPC y otras tecnologías emergentes para impulsionar el progreso humano en nuevas alturas y afectar todos los aspectos de la vida.
desde las empresas hasta el gobierno, la atención médica, la educación y la cultura misma. Bueno, dada la gran cantidad de datos que se crean hoy en día, recuerde, 175 billones de gigabytes para 2025. El primer punto de vista de la nube que ha estado dominando las noticias en los últimos años. Es decir, la idea de que todo se puede hacer en la nube pública, todo se puede hacer en la nube, parece cada vez más impráctico. Hay demasiados datos en nuestros caminos para enviarlos todos a la nube. Lo que necesitamos hoy es una perspectiva de datos primero. En otras palabras, en lugar de comenzar por tratar de determinar qué puede hacer una nube en particular para ustedes, comece a preguntar qué cree sus datos pueden hacer por ustedes. Luego pregunte si una nube es realmente lo que necesita. ¿Es lo que necesita? Puede que todavía no sea, pero lo más probable es que una perspectiva de nube primero te meta en problemas. Permita desarrollar esto un poco más. En un mundo en el que los datos son primero, en lugar de transportar los datos, una nube desea trasladar la computación a los datos. Hay tres razones clave para esto. Tres razones. Número uno, volumen. Como acaba de comentar, la cantidad de datos generados en el borde está creciendo a un ritmo enorme a medida que se conectan más y más cosas. De hecho, Gartner predice que los datos periféricos comprenderán algo como 75% de los datos empresariales para 2022, frente al 10% de hoy. Costo, número 2. Cuando piensa en la gran volumen de datos que generará el futuro digital, es fácil ver por qué a menudo cuesta menos procesar datos en el borde que transportarlos a un centro de datos o entorno de nube. Número 3, velocidad. Muchos casos de uso no pueden aceptar la latencia inherente, el enviar datos a través de una red, procesar y devolver una respuesta. Incluso el tema de HPC, esto es clave. Un ejemplo favorito de esto es el automóvil autónomo, por ejemplo. Si un peatón camina de repente frente a un automóvil, mirando su teléfono, por supuesto, el automóvil tiene de preguntar a la nube, oye, algo apareció de repente frente a mí. ¿Puede decirme qué debo hacer? Bueno, señores, antes que la nube pueda decir al coche, haz los breaks, es demasiado tarde. Entonces, este es un tema que tenemos que tener mucha atención. Adelante. Entonces, ¿qué estamos viendo en nuestra industria? ¿Y por qué es importante este crecimiento de datos? Porque las organizaciones de atención médica ahora están administrando un mayor volumen de datos que nunca antes y están asignando un valor mayor a estos datos. Son más importantes, son clave para los negocios. Sin embargo, muchos aún enfrentan interrupciones, incluyendo el tiempo de inactividad no planificado de los sistemas y la pérdida de datos. Y esto tiene un costo enorme. En atención médica, 20 horas de tiempo de inactividad, un costo promedio de 526.845 en los últimos 12 meses. 1.9 terabytes de datos perdidos, costo promedio de 988.000 en los últimos 12 meses. Esta es una fuente de índice de protección de datos, investigación de Van Sonborn en 2019. Es importante. Bueno, entonces, ¿qué estamos viendo en nuestra industria y por qué es importante este crecimiento de datos? ¿Por qué las organizaciones de atención médica ahora están administrando un mayor volumen de datos que nunca antes y están asignando un valor mayor a estos datos? ¿Cuál es el desafío, señores?
¿Cuál es el desafío? Agotonamiento de proveedor y la carga de tareas respectiva. Casi la mitad del tiempo de los médicos en los Estados Unidos se dedica a la entrada de datos y al trabajo de escritorio. Mantener la privacidad del paciente y la seguridad de los datos. Integrar la medicina preventiva, la telemedicina, la atención domiciliar y los centros de salud en la oferta existente y superar los desafíos de interoperabilidad. Tiene más puntos. Los dispositivos, me disculpe, voy a regresar acá. Sí, los dispositivos médicos de IoT, por ejemplo, presentan una amplia superficie de ataque para los actores malintencionados, que requieren un enfoque de seguridad más inteligente. Adelante, ¿cuál es la oportunidad que tenemos? Información del paciente más dirigible, resumida para un valor clínico máximo. Orquestación de tareas rutinarias, liberando el personal para brindar una atención de mayor valor. Mayor énfasis en trasladar la atención aguda fuera de las 4 paredes y la medicina preventiva. Aprovecha a aprendizagem automática, inteligência artificial, para volver-se mais inteligente e assim encontrar as melhores respostas para o que se apresenta. Bueno, o que Dell pode... ¿Por que estamos falando de Dell para tratar destes temas? Bueno, senhores, como puede ver, nuestra experiencia con las organizaciones sanitarias sigue creciendo muy fuerte. Mira dónde estamos hoy. En 62% de los hospitales norteamericanos utilizan nuestros computadores de escritorio y portables, lo que les ayuda a transformar su forma de trabajar. Es un punto importante. 47% utilizan nuestros servidores. 47% de los hospitales en América del Norte son servidores de Dell. Y el 65% implementan nuestras soluciones de almacenamiento. Como los que estaban hablando a poco, los temas de almacenamiento de Dell en los sistemas de medicina, en los hospitales norteamericanos, es clave. Podemos ayudarlos a acelerar su viaje de transformación sin importar dónde se encuentra, basándonos en sus propias iniciativas y presupuestos. Bueno, señores, pero eso no es todo. Reunimos a 7 líderes en tecnología como la parte de la familia Dell Technologies. Aprovechamos la fortaleza de sus productos para brindar las mejores soluciones de su clase para la industria y la salud y las ciencias biológicas. Acá tenemos, cuando hablamos de Dell, estamos hablando de 7 líderes en tecnología. Bueno, en Dell Technologies sabemos que el viaje de transformación digital de su organización es único. Como líder tecnológico en el cuidado de la salud y con nuestros socios, tenemos la experiencia en brindar soluciones, productos y servicios a organizaciones de atención médica de todos los tamaños en el mundo, como ustedes pueden mirar. Combinamos capacidades líderes en la industria, experiencia global, mejores prácticas y capacidades para ofrecer soluciones diseñadas, probadas, certificadas y preintegradas de manera conjunta, que brindan los niveles más altos de rendimiento, disponibilidad, seguridad y automatización para satisfacer mejor la carga de trabajo de su aplicación y requisitos. ¿De qué estoy hablando? Que tenemos soluciones listas de HPC, de inteligencia artificial y de IoT. Bueno, señores, cuando hablamos de HPC, nosotros somos líderes, tenemos centros de innovación del EMC HPC de clase global. Los clientes pueden trabajar directamente con los expertos de HPC, IoT,
AI de DLMC para probar y ajustar las soluciones antes de comprarlas en los centros de innovación de HPC, de DLMC en todo el mundo. ¿De qué estoy hablando, señores? Cuando estamos hablando de HPC, estamos hablando de IoT, inteligencia artificial, es seguro que ustedes tienen muchas dudas. ¿Cuál es la mejor arquitectura? ¿Cuál es lo mejor software? ¿Cuál es lo mejor servicio? Son muchos componentes para ustedes tener un proyecto de HPC, AI, IoT listo. Nosotros en Dell hoy tenemos labs donde usted puede probar su aplicación en nuestro lab para garantizar e encontrar, identificar cuál es la mejor arquitectura de software y de hardware para su problema. Nosotros tenemos un servicio en un laboratorio de clase mundial, que es el Lab Innovation Lab, que está en la ciudad de Austin, donde usted puede hacer las pruebas, donde usted puede encontrar las respuestas para sus problemas. Bueno. Indo para lo final. La transformación de la TI está teniendo un impacto significativo con la capacidad y la habilidad de IoT, HPC, AI. Creemos que estas capacidades revolucionarán y ya están revolucionando la atención médica. Ofrecemos una vista integrada de cómo IoT, por ejemplo, puede ayudar a transformar HCLS en la actualidad. Tiene mucho acá que podemos hablar, pero vamos adelante. Bueno, señores, DLMC está ayudando a expandir los límites de esta nueva emocionante frontera con soluciones escalables, flexibles y listas para el mercado, diseñada para ofrecer avances más rápidos, más rápidamente. De hecho, somos la única empresa del mundo con una cartera de HPC de extremo a extremo, que incluye servidores, estaciones de trabajo, almacenamiento, software, servicios y un ecosistema de socios que nos permite ofrecer soluciones de HPC, IoT, inteligencia artificial completas desde una única fuente. Bueno, entonces hablando un poco más de lo futuro de la transformación digital. Y para cerrar, en Dell hemos hecho las cosas de manera diferente de otros fabricantes. Contamos con 3 instalaciones dedicadas para validar la cartera de productos más extensas en la industria, desde el borde al núcleo hasta la nube. Nuestra metodología es probar para falar, para que comprendamos las limitaciones de las soluciones y podamos caracterizarla adecuadamente para cada problema. También es la base de todas las herramientas de ventas que producimos, desde el resumen de la solución hasta la herramienta de dimensionamiento, pasando por la guía de implementación, todo asegurando que nuestro cliente obtenga una solución con el tamaño adecuado y caracterizada por el rendimiento que manejará la carga de trabajo desde el primer día. Y por último, ofrecemos nuestras tecnologías, software y servicios de 3 formas. Nuestro modelo de compromiso personalizado le permite trabajar en estrecha colaboración con nuestro equipo y socios en todo el portafolio de tecnología, para diseñar exactamente la solución que su caso de uso demanda. Nosotros no tenemos una oferta lista para ustedes. Vamos a desarrollar juntos. Los socios OEM brindan soluciones adaptadas a un OEM específico con experiencias comprobadas en el dominio. Las soluciones verticales de Edge y IoT son soluciones de ingeniería diseñada con Dell Technologies, todas integradas en una solución específica para casos de uso mejor juntos, diseñados para funcionar correctamente. Desde el principio, están preintegrados
probados y validados con su elección de software y aplicación y dispositivos y una variedad de casos de uso, incluso para HPC e inteligencia artificial. Bueno, señores, esto es solamente un resumen de lo que tengo para hablar. Me siento muy honrado de poder tomar el tiempo de ustedes, estar con ustedes. Y a seguir, yo paso la palabra para Ricardo para seguir adelante con nuestra charla. Gracias a todos. Muchas gracias, Joaquín, y muchas gracias, Ezequiel, también por su introducción antes. Yo voy a compartir mi pantalla, pero pues creo que mis compañeros han hablado ya bastante de nuestros productos y de nuestras capacidades. Yo voy a tomar un rumbo un poco diferente, un poco, espero que más próximo del trabajo y de la realidad de la medicina que se practica hoy por hoy en vuestro entorno también. Pues mi nombre es Ricardo Tavares, yo estoy hablando a vosotros desde la ciudad de Lisboa, en Portugal, donde estoy basado la mayoría de mi tiempo, normalmente en Lisboa o en Londres. Estoy involucrado en los temas de medicina y de medicina de precisión y digital hace bastante tiempo, que ha sido algo que me ha interesado desde muy joven y que me ha mismo hoy, años después, me emociona bastante estar en este tema, en esta industria vertical. Voy a hablar un poquitín de lo que pues mueve a Dell y me mueve a mí personalmente en temas de medicina de precisión y también contaros algunas experiencias personales. Entonces, empiezo por mencionar esto. La razón que han ya visto, mis compañeros hablan mucho de medicina, de salud. La razón tiene que ver solamente con esto, es que nuestro CEO viene de una familia de médicos, estaba estudiando, preparándose para estudiar medicina también en su vida, cuando empezó haciendo ordenadores casi por accidente. Entonces, hay de hecho un foco muy grande en Dell en temas de salud. Michael ha anunciado hace algún tiempo, ha hecho este anuncio donde ha dicho, pues por 2030 queremos transformar las vidas de 1 billón de personas y haciéndolo esencialmente a través de dando de nuevo acceso a tecnología médica que no existe hoy. Tenemos un programa, por ejemplo, que se llama Digital Life Care, donde estamos impactando la vida ya de 20 millones de personas en India y estamos trabajando en otras áreas donde pues estamos muy focados en cambiar la calidad de vida de personas que no tienen acceso a salud alrededor del mundo. Mi foco precisamente hoy es el tema de medicina de precisión, y quería presentaros pues 2 pequeños libros. Un es el libro que habla de la muy acelerada queda de los precios de la secuenciación genómica. Y este es un tema que pues voy a tocar un poquitín más al final de mi presentación, pero voy a empezar por contaros la historia muy brevemente que está en este libro a la derecha, que se llama en un billón. Esta es la historia de un pequeño que ha nacido con un problema de una enfermedad que no se conocía, básicamente.
Esta enfermedad ha causado problemas muchísimo grandes desde su nacimiento. Tenía mucha dificultad en absorber cualquier tipo de alimento, cualquier tipo de comida que se le administrase, y básicamente presentaba pues problemas. No voy a describir sus problemas en detalle, pero puedo decir que estuve a puntos de morir muchas veces. Los médicos han intentado hacer su diagnóstico, entender esta enfermedad muchas veces durante años, durante sus primeros 6 años, y nadie ha podido hacer un diagnóstico preciso de lo que se trataba. Finalmente, sus padres han convencido un hospital americano a hacer la secuenciación genómica de Nick. Y esta secuenciación genómica de Nick ha elevado en el año que esto ha pasado, ha elevado cerca de 3-4 semanas. Han acelerado lo más posible porque estaba, en la verdad, a puntos de morir. Y se ha descubierto que Nick tenía un pequeño gene con defecto. Había acontecido un error de copia de RNA para DNA en su secuencia genómica, y como muchos probablemente saberán aquí, normalmente la expresión de un gene o de un conjunto de genes se traduce en la existencia de ciertas proteínas en nuestro organismo. Entonces, lo que ha pasado es que muy rápidamente se ha descubierto que había una proteína muy específica que no existía en el organismo de Nick. Esta proteína no era muy compleja, era posible sintetizarla de forma artificial. Inmediatamente se ha pedido a un laboratorio que se sintetizase esta proteína, y se empezó administrándole la proteína. Sus mejoras han sido casi inmediatas. Después de haber sufrido durante 6 años, ha empezado a mejorar muy rápidamente, a recuperar la salud que no había tenido nunca, en la verdad. Y se entendió también que como este error genético que contenía su genoma era muy sencillo, se podría empezar una terapia genética a través de una transfusión o de un trasplante de médula de un hermano suyo. Y pues esta es la foto de Nick después de haber encontrado una cura para su enfermedad. Y hoy hay también una asociación sin fines lucrativos, que es esta asociación que se llama RAN, que procura ayudar personas que necesitan de secuenciación genómica porque tienen enfermedades que son difíciles de diagnosticar, pero que posiblemente podrán tener una cura directa, como aconteció en el caso de Nick. El caso de Nick es un caso un poco pionero, pero hay cada vez más casos parecidos con este, muy similares a este que estamos viendo aconteciendo alrededor del mundo. Pero los padres de Nick han pagado más de $1 millón para que su genoma ha sido secuenciado, que no tenían. Han tenido que pues procurar encontrar otras formas de pagar. Estamos viendo que muy rápidamente la secuenciación genómica está tornándose la piedra fulcral, no solamente de la medicina de precisión, que voy a hablar un poquito por algunos minutos, pero también un fundamento
de la medicina populacional. Y pues empiezo rápidamente por definir lo que llamamos medicina de precisión. Estamos hablando de un conjunto de datos, tanto Horacio como Joaquín han mencionado esto, que puede venir de muchos campos diferentes, desde cardiología, radiología, patología, inmunoterapia, inmunidad y también de secuenciación genómica, y que pueden ser en conjunto observados, interpretados, para llegar a conclusiones muy específicas que pueden ser personales o pueden ser también populacionales. Lo que quiero decir es que pues hay en medicina de precisión una oportunidad para hacer medicina individual o mirar en cada individuo la oportunidad que hay para mejorar su genética, pero hay también la oportunidad de mirar la genética de poblaciones enteras. En este momento, por ejemplo, yo estoy involucrado en dos proyectos bastante grandes. Es un proyecto con la Universidad de Cambridge y el hospital de la Universidad de Cambridge en Londres, donde hemos empezado hace 3 años un proyecto para secuenciar los genomas de 100.000 recién nacidos en Inglaterra. Pues hemos hecho esta parte inicial del proyecto con bastante dificultad, porque cuando empezamos hace 3 años, los medios necesarios, no solo para almacenar los datos, pero también para analizarlos, pues estábamos en los límites de lo que podríamos hacer. Las cosas han cambiado, han evoluido muchísimo, y en este momento estamos hablando con el Ministerio de Salud y con la Universidad de Cambridge en Londres para ampliar este estudio para 5 millones de personas. Y la idea por detrás es precisamente que se pueda, no solamente como en la primera fase, donde estábamos mirando individuos recién nacidos y intentando entender qué tipo de enfermedades podrían tener en el futuro, pero ahora estamos haciendo algo diferente, que es mirar una población entera y decir, ok, esta población tiene una tendencia natural para adquirir ciertos tipos de enfermedades. Pueden ser cáncer, pueden ser diabetes, pueden ser enfermedades del foro reumático, pueden ser enfermedades del fuero de huesos, por ejemplo, de sangre. Hay muchísimos tipos que se pueden determinar muy fácilmente y se puede preparar en avance lo que los ministerios de salud pueden hacer, lo que los grandes hospitales pueden hacer, tanto en términos de prevención como también en términos de cura de la enfermedad. Esto es un aspecto fundamental. Un otro proyecto que quería mencionar y que aparece aquí en la parte inferior izquierda de este slide tiene que ver precisamente con la parte farmacogénica. No sé si todos concordarán, yo voy a hacer una afirmación a lo mejor un poco controversa, pero creo que podemos decir con alguna justicia que la mayoría de los fármacos que tenemos hoy por hoy son esencialmente fármacos que nos ayudan a disfrazar los síntomas de la enfermedad. Nos ayudan a anular los síntomas de la enfermedad. Es muy raro encontrar un fármaco que pueda curar una enfermedad. Y la razón es que hasta ahora no hemos sabido el suficiente, no había conocimiento suficiente para curar enfermedades. Podríamos adelantar los efectos, podíamos disfrazar los síntomas,
pero curar es algo mucho más difícil. Y lo que estamos trabajando ahora también con proyectos muy grandes con tanto institutos de pesquisa como también con empresas de farmacéuticas, es precisamente en este tema de pharmacogenomics. Cómo podemos mirar a los datos que se están creando cada día y comprender las enfermedades en su génesis y no en sus efectos, porque nosotros conocemos los efectos, pero mal la génesis de la enfermedad. Pues no voy a hablar mucho de esos temas de tendencias porque mis compañeros han pasado ya bastante tiempo hablando de esto. Voy apenas compartir con vosotros, pues ya sabemos que como tanto Horacio como Joaquín han mencionado, hay una explosión de información, en particular en salud, en medicina. Pero quería hablar un poco más precisamente de este tema de criticalidad de la información. Y cuento una otra historia que se ha pasado muy recientemente con un amigo mío aquí en Europa. El invierno pasado estaba haciendo un poco de esquí en los Alpes franceses, muy cerca de la ciudad de Grenoble, que es en el centro-sur de Francia. Y pues su hija ha tenido un accidente bastante grave durante su sesión de esquí. Ellos son franceses, ciudadanos franceses, y inmediatamente han llamado a los servicios de emergencia, han traído un helicóptero y han pues transportado a esta niña desde la montaña hasta el hospital de Grenoble, que era el hospital más próximo. Y en Grenoble le han hecho pues muchos exámenes y han hecho CT scans, MRI scans, resonancia magnética, creo que será el nombre correcto en español. Y se ha rápidamente concluido que este hospital no tenía las condiciones para tratar de esta niña. Sería necesario transportarla a un hospital un poco más grande, no mucho lejos, 50 kilómetros en Lyon. Y así fue transportada nuevamente de helicóptero para el segundo hospital. Entre tanto, lo que pasó es esto, es que toda la información que se ha obtenido en el primer hospital no se ha transportado al segundo hospital. Primero, porque los medios que estaban disponibles no permitían el transporte electrónico de los exámenes. Y segundo, porque la ley de GDPR, que existe en Europa y creo que en muchas partes del mundo hoy por hoy, impedía que estos exámenes fuesen transportados entre los dos hospitales, lo que ha causado un retraso en su tratamiento bastante grande, porque sus padres han tenido que volver a Grenoble, buscar los exámenes, traerlos para Lyon, o tendrían que repetir todos los exámenes que ya estaban hechos. Pues este tema de criticalidad y también de confidencialidad de los datos es un tema importante. Y es un tema importante en el día a día de salud y de medicina. Es un tema importante también en términos de medicina de precisión. Hay mucha gente preguntando, pues, si voy a tener mi genoma secuenciado, ¿qué se va a hacer con esta información? Esta información va a ser confidencial. Esta información va a ser utilizada, por ejemplo, por compañías de seguros o va a ser utilizada por mi empleador para saber algo sobre mí que mismo yo puedo no saber. ¿Cómo se va a manejar esta información? ¿Y qué control tendré yo como el dueño de la información? ¿De quién la podrá ver y cuándo la podrá ver? Y estas son cuestiones que pues tenemos que entender son muy importantes
en términos de medicina de precisión, no estamos hablando apenas de tener el hardware cierto, el storage cierto y los equipos de computación ciertos. Estamos hablando de tener las políticas correctas de manejamiento de la información. Y esto empieza al nivel del bit y del byte, pero continúa al nivel de los registros públicos y privados. Es un tema bastante importante que quería dejaros para vuestra reflexión. Este slide habla un poquito de lo que hemos hecho. Yo estaba diciendo que hace 3 años teníamos dificultades técnicas con algunos aspectos de secuenciación y lo que estamos viendo en este momento es que de hecho estamos ya adquiriendo nuevas competencias, pero al mismo tiempo viendo que hay muchos más datos, muchas más disciplinas nuevas en medicina que nos están abriendo nuevas puertas de investigación, pero también nuevas puertas de complejidad. Para un proveedor de salud como el Hospital Italiano y muchos otros, esto es un desafío muy, muy grande que se pues quiere que requiere una planificación muy detallada en avance. Pues mis compañeros han hablado de algunos de estos temas. Yo no voy a insistir. El tema de Big Data con los variadísimos tipos de información lo hemos mencionado ya. Quería dejaros esta nota también, porque muchas veces hablamos de datos, estamos muy excitados con el tema de medicina de precisión, de secuenciación, de patología digital, que es una disciplina muchísimo interesante, y todas esas cosas, pero hay cosas muchísimo importantes en términos de manejamiento de una organización hospitalar, de una organización de salud, que van para allá de medicina pura. Y aquí tenemos algunos ejemplos, porque hay operaciones, hay revenues, hay temas de manejamiento de medicina populacional y todo eso. Por eso termino solamente con, perdón. Tenemos algunas preguntas, voy a mirar las preguntas. Un momento solamente. Estaba diciendo que, pues, no voy a hablar aquí de Big Data, pero quería terminar con esta pregunta. ¿Cómo está vuestra organización, su organización, preparándose para estos temas de Big Data, sea en términos de medicina de precisión, sea en términos de imagen médica, que es un desafío grande, sea en términos de registros médicos, de bases de datos de información personal, individual y confidencial. Y también un tema bastante importante que es el tema de cómo se puede compartir con otras organizaciones. Un proyecto final que voy a mencionar con el Instituto Marie Curie en París. Es un proyecto, pues el Instituto Marie Curie tiene un hospital, es un hospital dedicado al cáncer, solamente investigación en cáncer. Han acumulado millones y millones de slides de patológicos, de tejido y de células patológicas con cáncer por los últimos 40 años. Este archivo se está digitalizando, no solo el archivo de imagen, pero también el archivo de diagnóstico, y se está creando un motor de diagnóstico automático de cáncer. Y este tema es un tema también muy importante porque, como muchos de vosotros sabréis, existe una falta increíble de patologistas en el planeta.
para tener pues las cifras son muy evidentes. Hay cerca de 10.000 casos de cáncer para cada patologista que existe en el planeta. Un patologista consigue analizar 7, 8, 9 casos de cáncer por día. Entonces tenemos un problema. Hay que automatizar lo más posible el diagnóstico de cáncer y de acelerarlo rápidamente. El Instituto Curie está precisamente disponibilizando un motor de automatización, no está disponibilizando, quiere disponibilizar en el futuro próximo un motor de diagnóstico de cáncer automático. Este es su proyecto, pero tienen también la intención de crear una red de hospitales alrededor del mundo donde cada hospital pueda contribuir con su base de datos también, para que todos juntos puedan acelerar este proceso. Pues estos son algunos de los desafíos que estamos viendo en temas de medicina de precisión, patología digital, inmunidad y inmunoterapias. Hay desafíos muy grandes. Sé que hablamos todos hoy de la pandemia de COVID-19, pero yo creo que tenemos otras pandemias en el planeta más grandes de que no se habla. El cáncer es una, el diabetes es otra, y tenemos algunas otras que están apareciendo mucho por el estilo de vida y por otros factores que existen. Pues me están haciendo aquí algunas preguntas en el chat y pueden hacer más si quieren. ¿Hay legislación internacional sobre la seguridad de la información de los datos sensibles? Bueno, muy buena pregunta. Muchas gracias. Hay una asociación llamada HIMSS, que voy a escribir aquí también en la charla. HIMSS es una asociación donde las organizaciones se pueden suscribir voluntariamente y HIMSS intenta implementar un conjunto de prácticas y de niveles de organización de datos en los hospitales y en las organizaciones que trabajan con salud. Pues, por ejemplo, hay algunos hospitales que son clasificados como HIMSS nivel 1, nivel 2, nivel 3, hasta el nivel 7. Y normalmente dentro de estas guidelines, de estas orientaciones que HIMSS implementa, están sugestiones muy fuertes, muy específicas sobre la forma de cómo se debe tratar los datos. No son exactamente leyes, son más, digamos, prácticas, buenas prácticas que se pueden adquirir de una forma voluntaria en este momento, porque es muy, muy difícil hacer implementación de legislación internacional. Yo creo que eventualmente hay discusiones al nivel de Naciones Unidas sobre este tema, pero no hay nada cerrado sobre este tema. Por ejemplo, hay una legislación muy específica sobre cómo se puede transportar órganos de dadores de órganos para trasplante. Y algunos países suscriben a esta legislación, pero ni todos lo suscriben. Es un tema difícil. No sé si hay alguna pregunta más o si podemos quedarnos por aquí. Mis compañeros han dado antes una visión muy clara en términos de producto de lo que Dell puede ofrecer, pero quería solamente dejar este mensaje de que en Dell tenemos personas, en mi equipo en particular, tenemos personas que solo trabajan con salud, que no son personas de IT, son personas especialistas en secuenciación genómica, en patología, en inmunoterapias y por ahí fuera. Y nuestro objetivo es de crear una puente de diálogo con nuestros clientes que
no miramos como clientes, miramos mucho como parceros, como partners en la construcción de la nueva medicina y de nuevas soluciones para avanzar medicina. Muchas gracias.